Entonces decía que mandé la guía, ¿sí? Bien. Sí. Que es cortita, que tiene solo una hoja, pero bueno, hace a la información que se eleva desde el hospital hacia el ministerio. Entonces nosotros, desde este módulo, lo que vamos a hacer es revisar los códigos que se incluyen dentro de la atención del paciente, que incluye el profesional, y ver si realmente corresponden. Entonces yo tengo dentro de la aplicación algunos ejemplos para mostrarles y cómo avanzar. No solo hablamos de los códigos del CIE-10, también hablamos de los procedimientos que se realizan, porque muchas veces el profesional puede decir que solicita una cirugía e incluir un texto cualquiera, ¿sí? Sin la necesidad de levantar desde el catálogo de procedimientos. Entonces todo eso va revisando el codificador para dejar pulida la información que finalmente llega al área de estadísticas. Entonces, es esto que está acá, la tarea que tiene que hacer el codificador, ¿sí? Es la guía que les mandé. Entonces, accediendo al módulo, ¿sí? Entra el codificador, ingresa al Clinic, y tiene su usuario común y corriente. Yo ahora estoy usando el usuario base, pero ya sabemos que el usuario ingresa con el quill y bueno, la contraseña si tiene quill también. Sí. Hacemos un clic en entrar y entonces se va a encontrar con esta ventana. Aquí abajo les voy a agregar, porque anoche me di cuenta que no tengo la imagen en este momento en el área de pre, en el texto, Claro, el la POSIT. imagen que corresponde, el globito que corresponde a la codificación, pero nos permite acceder. Entonces, obviamente este usuario tiene una sola área, ¿no? No como los otros usuarios administrativos, médicos, que tiene varias áreas. Esta es la única ventana de trabajo que tiene el codificador, ¿sí? Y tiene la posibilidad de hacer la consulta de las historias clínicas, ¿sí? Para ver los distintos episodios, y además tiene la posibilidad de trabajar con esta lista de trabajo de tal forma que la pueda configurar como le sea más útil y más práctico. Por ejemplo, si yo dijera, mostrame este paciente con el que venimos trabajando en todas las capacitaciones, el paciente con historia clínica 0, ¿no? Yo tengo la posibilidad de acceder a su historia clínica, como lo venimos haciendo, y tengo el nombre y apellido del paciente y sus datos, tal cual lo ve el profesional médico en su consulta. Ahora bien, yo podría decirle a ECOS que me levante los episodios que tiene para el paciente activo. Solamente este, no me levantes otros pacientes del hospital. Entonces me pregunta como campo obligatorio, ¿cuál de los tipos de episodios querés que te traiga? No te puedo traer todos los que tuvo el paciente en todas las áreas juntas. Te los discrimina por áreas, ¿sí? Entonces vos vas a ver, si querés ver los que estuvieron en el ámbito de urgencias, o en el de hospitalización, o en el de consulta externa. Yo puedo decir, tráeme todos los que tuvo en el área de hospitalización. Y le doy buscar. Entonces, si no encuentra nada, de nada sirve que yo siga completando las distintas fechas, ¿sí? O los distintos criterios o rangos de búsqueda. Yo puedo ir y buscar en otro, y me va a levantar los distintos episodios que tuvo el paciente en un determinado ámbito. Ahora bien, un paciente puede tener, en este caso, este paciente ingresó en diciembre del 2019 a la guardia, pero imagínense un hospital que está funcionando diariamente desde diciembre hasta ahora, puede que el paciente haya venido 2, 3 veces más a la guardia tranquilamente, y ni te cuento si es un paciente pediátrico que tiene problemas respiratorios. O sea, tenés un montón de ingresos, más en esta época de contingencia,
entonces tenés que poder identificar cuál es el episodio que querés codificar. Entonces, si hubiera muchos aquí, vos podrías definir que te muestre los que están pendientes de codificar, porque acá te va a traer todo, como no seleccionaste nada en el campo estado de codificación, entonces te va a traer todos los que tenés codificados y los que no. Vos acá tranquilamente vas a seleccionar el que querés codificar, ¿sí? Que es el que está pendiente de codificar. Y si querés ver los episodios que están codificados, pues entonces usar el rango de fechas te va a ser de más utilidad. En un arranque el hospital vas a tener poquitos pacientes acá, pero después de meses de trabajo con ecos, vas a encontrar que este listado se va a poblar de mucha información, ¿sí? Y lo mismo podés hacer con los tipos de episodios. Si ya tienen solo el alta médica, vimos ya para la parte médica que ellos pueden darle el alta solo médica o que a su vez estuvo acompañada del alta administrativa. Entonces vos acá podés definir qué tipo de episodio querés ver. Honestamente, la mayoría de las veces nadie completa estos campos, ¿sí? Porque querés ver todos. Discúlpame. Sí. Se supone que para estadística, cuando vos entras ahí en estado de episodio, te da dos opciones, alta médica y alta administrativa. A estadística le sirve el que ya tiene alta médica y alta administrativa. Exactamente. Claro, porque la alta médica todavía falta. Bien. Exacto. Solo lo pueden ver, pero no se puede hacer nada sobre eso. Exacto. Entonces, por eso decía yo que nadie le ocupa esto. Claro. Porque generalmente, bueno, no, siempre se trabaja sobre los pacientes que tienen altas administrativas, porque ya previamente, para haber dado la alta administrativa, previamente tendrías que haber tenido la alta médica. ¿Sí? Muy bien. Y también, entonces, esto porque estoy buscando los datos de un paciente en particular. Pero yo podría decirle al sistema que no me habilite los datos de este paciente activo, porque en realidad el codificador tiene que codificar todos los episodios, no solo los de un paciente, ¿sí? Sí. Entonces, hacemos un clic, le saqué el tilde de paciente activo, le doy buscar, y me trae todo el listado de episodios que están en esta lista de trabajo, ¿sí? Algunos ya están codificados y otros no, ¿ok? Y cada uno tiene una realidad. Entonces yo pusiera acá, mostrame los que están sin codificar, entonces te va a traer solamente los que están pendientes de codificación. El paciente ECOS en particular tiene el siguiente ejemplo. Tiene el médico, cuando firmó la evolución del paciente, usó el ayudador de diagnósticos y levantó el diagnóstico con el código correspondiente. Entonces, esta sección que se llama estructura clínica, es la que representa los datos que fue incluyendo el médico en la atención del paciente. Y la estructura de codificación, es como quedó finalmente. Entonces yo puedo trabajar con esta sección en base a la información que cargó el médico. Entonces, obviamente, dentro de la estructura de codificación, yo voy a ver correctamente ingresado el código que corresponde a ese diagnóstico dentro del CIE-10. Y así podría ir trabajando con cada uno de estos sectores. Quiero mostrarles qué pasa con el siguiente paciente. Lo voy a cerrar y voy a trabajar con este paciente. Le doy a acceder. Entonces, rápidamente el sistema te muestra dónde tenés diagnósticos sin clasificar. Entonces, miro cómo cargó el médico, ¿sí? Cargó un diagnóstico con el código correspondiente, pero hay otro que no.
que incluyó un texto nada más. Que Sebastián no lo hemos visto porque yo me he esforzado muchísimo por solamente cargar diagnósticos desde el ayudador de diagnósticos. Entonces les cuento a todos que Sebastián no sabe cómo incluir diagnósticos sin codificar, ¿sí? Pero bueno, la idea, para que lo sepas, es que si el médico no encuentra, no lo busca, no, por algún motivo no utiliza el ayudador de diagnósticos en el campo de diagnósticos, entonces puede escribirlo como un texto más, ¿sí? Sí, hay como un campito que dice diagnóstico secundario, algo así, ahí era. Porque creo como... Entonces tenemos la definición, tenés diagnósticos principales y diagnósticos secundarios. En ambos lugares podés escribir un texto, en ambos lugares, ¿sí? Solo que el diagnóstico principal se incluye uno solo, mientras que en los diagnósticos secundarios tenés hasta 6 lugares para escribir 6 diagnósticos distintos. Pero en ambos lugares puedes usar el ayudador de diagnósticos para que te traiga el código que corresponde al CIE-10 o escribir un texto X, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos dentro de la estructura de codificación exactamente lo mismo que escribió el médico, ¿sí? Entonces yo podría venir y decir, este diagnóstico es el que tengo que modificar. Entonces lo que voy a hacer, primeramente, es eliminar este diagnóstico, ¿sí? Sí. E incluir respiratoria. Puedo ponerlo con el código o puedo escribir el texto como figura en el CIE-10. Lo selecciono, lo incluyo. Perdonen, no puse acá. Ahí lo incluyo, entonces ya sabe dónde lo va a poner porque no lo había seleccionado acá, ¿sí? Y así puedo ir incluyendo en cada uno de los sectores cierta información. Fíjense lo que pasa con los procedimientos. Yo puedo hacer un clic en procedimiento principal y este catálogo ya cambia. Miren, ya no me va a mostrar los diagnósticos, sino que me muestra las distintas prácticas o procedimientos que están previstas. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, se le hizo una biopsia. Acá les muestra algunas poquitas, ¿sí? Pero cuanto más amplíen los datos, más precisa va a ser la búsqueda y vas a encontrar lo que estás buscando. Simplemente seleccionás el procedimiento, como ya tenés acá seleccionado, y le das incluir. Entonces te lo suma al área que corresponde. Una vez que estás conforme con la codificación en el área de la estructura de codificación, entonces podés darle guardar y ya te queda todo definido ahí. Fíjense que incluso ya desaparecieron las letras rojas. Puedo seguir incluyendo más o simplemente le doy confirmar. Entonces, al darle confirmar, el episodio quedó codificado. Fíjense que si yo cierro la solapita de codificación, el episodio, perdón, no le di, cerrar. Ay, ¿por qué no lo levanta? Quedó como no codificable. A ver qué pasó acá. Vamos a hacer esto, miren. Yo puedo decir, este ya lo cerré. A ver si puedo levantar uno que esté codificado para mostrarles este. Lo podés guardar y confirmar, y si no podés abrir y volver a seguir incluyendo otros diagnósticos. Quiero ver qué pasó con este que
que está como no codificable. ¿Qué pasó? Ya no se puede tocar más, digamos, al cerrarlo, ya no lo puedo tocar más. ¿Sí? Ujú. Es básicamente eso, digamos. Podés ir incluyendo distintos diagnósticos y procedimientos a la atención del paciente. ¿Ok? Sí. Sí, te hago una pregunta. Sí. El que estaba marcado en rojo, que era test, Sí. era el que yo tenía que verificar. Cuando vos le pusiste que era insuficiencia respiratoria o algo Sí. así, ¿de dónde sacaste el dato que en ese test tenías que poner ese Es que diagnóstico? por eso empecé diciendo, puedo consultar la historia clínica del paciente para ver el informe del médico. Bien, lo ves ¿Sí? ahí, bien. Si yo ingreso a la consulta y digo, ¿qué quiere decir este test? Vos viste que hay algunos médicos que le ponen un punto, un guión, un no contesta, ¿sí? Hemos visto Sí, esas historias clínicas. Entonces, ingresan claro. al episodio y dicen, ¿qué será que quiso poner acá con esto? Entonces podemos entrar aquí y revisar el informe de alta, la evolución, ¿sí? Acá te informa que está de alta, así que no lo podés tocar, pero podés consultar qué quiso decir, o sea, qué le pasaba al paciente, por qué vino. Acá vas a encontrar la palabra test, obviamente, porque es el que estábamos practicando, pero tenés un resumen clínico de la atención, entonces podés ver qué es lo que está pasando con este paciente que por el motivo que vino, ¿no? Bien. Y de ahí poder tener la información para... Exactamente, para poder codificar, ¿ok? Eso es básicamente el módulo de codificación. Tengo una pregunta, si la estructura clínica en ese caso no se modifica, solo se modifica la de codificación, o siempre No, son las dos sí, iguales. sí, vos tenés que lograr que quede el diagnóstico de la estructura clínica Ah, correctamente codificado. bien, cuando vos cambiamos ahí en estructura de codificación, después se nos actualiza la estructura clínica para que sean iguales. Exacto, quiero aclarar con esto que al modificarlo no estoy modificando lo que el médico dijo. Ese Claro. episodio continúa toda la historia, pero acá, en los datos puros que necesita la parte estadística, queda con el código que corresponde, ¿está? Sí, 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 sí. Bien, ¿alguna duda más? No, no. No, lo bueno es que, bueno, obviamente nadie va a tocar algo que el médico dijo, así se haya equivocado. Claro, claro, Eh, sí, eso no se toca, es simplemente para claro, poder depurar la información que va a llegar a la parte de estadísticas. cada Claro, paciente que encontramos, el error, lo mal codificado, siempre se va a aparecer así en rojo. Sí, Es la alerta para el área de codificación para saber que ahí sí, es donde lo tiene mismo que pasa con los modificar. procedimientos, donde haya un texto escrito que no hayan usado un código correspondiente, les va a aparecer con esa leyenda en rojo, Bien, ¿sí? claro, es una forma de unificar para que el sistema siempre interprete que si el médico describió insuficiencia respiratoria y no lo hizo siguiendo el El código, codificador, exactamente. entonces después lo tiene que elegir para que el sistema siempre tome que es insuficiencia respiratoria, es eso. Si Exacto, va escribió una vez siempre con el INS, mismo el código. rest, ujú. Exactamente. Bueno, todo esto que hablamos quedó detalladito entonces en esta guía, con todos los puntitos habidos y por haber. Por supuesto, como hacemos siempre, cualquier duda, tienen el test para trabajar, cualquier duda, me contactan, me buscan y lo vemos, ¿ok?